Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Estamos en el trabajo, el estudio del libro de Vicente Beltrán Anglada, Los misterios de Shambhala. Vamos por la sesión número 27 y hoy es martes 8 de noviembre del 2022. En esta diapositiva finalizamos la semana anterior, la edición número 26. Dice, todos los recuerdos, seguimos en el capítulo 7, todos los recuerdos concatenados que constituyen las simientes vivas de Shambhala y haber logrado de manera vívida y trascendente captar el íntimo secreto que subyace tras las grandes decisiones planetarias de Sanat Kumara, quien, pese a su indescriptible poder espiritual, es sólo la sombra que vela u oculta a la entidad todavía más augusta y gloriosa que llamamos Logos planetario u hombre celestial. Todos los recuerdos concatenados que constituyen las simientes vivas de Shambhala y haber logrado de manera vívida y trascendente captar el íntimo secreto que subyace tras las grandes decisiones de Sanat Kumara, quien, pese a su indescriptible poder espiritual, es sólo la sombra que vela u oculta a la entidad todavía más augusta y gloriosa que llamamos Logos planetario o bien hombre celestial del esquema terrestre. El tema de Shambhala y sus misterios aparecerá quizás como demasiado complejo o profundo para muchos de los aspirantes espirituales de nuestros días. El tema de Shambhala y sus misterios aparecerá quizás como demasiado complejo o profundo para muchos de los aspirantes espirituales de nuestros días, quienes utilizan todavía para el desarrollo de su vida espiritual técnicas mentales basadas en la inteligencia concreta y en el discernimiento analítico. Ya nos da a entender clarísimamente que la única manera de poder captar el tema, el complejo tema de Shambhala, es utilizando la mente abstracta, la mente concreta no vale. De ahí la insistencia de él en la serena expectación, la vida contemplativa, es decir, lo que llamamos Agni Yoga. Ese Agni Yoga o yoga de fuego de la mente superior, lo que es ni más ni menos que es la verdadera captación directa de la verdad. ¿Cuándo acontecerá esta? Hay que decir que no debemos poner fechas, pero sí que es verdad que la práctica del Agni Yoga, mantener la concepción abstracta causal, poco a poco comienza a dar frutos. Así que no tengamos miedo, practiquemos, estemos genuinamente atentos, expectantes en el día a día, vivamos los intervalos entre un pensamiento y otro, entre una acción y otra, y ya veremos que los espacios neutros son el caldo de cultivo de la conciencia Agni yógica. Pero los verdaderos discípulos que han de formar en el mundo el nervio vivo de Shambhala y el centro de la fraternidad de la luz, utilizan una técnica nueva, si se puede definir así, que surge de los mundos abstractos de la mente y lleva en sí una considerable carga de sustancia búdica o intuitiva. Los verdaderos discípulos que han de formar en el mundo el nervio vivo de Shambhala y el centro de la fraternidad de la luz, utilizan una técnica nueva, si podemos definirla así, que surge de los mundos abstractos de la mente y lleva en sí una considerable carga de sustancia búdica o intuitiva. Considerable carga de sustancia búdica o intuitiva. Básicamente, el Agni Yoga es energía búdica, que para el maestro tibetano es cuando realmente, cuando el discípulo accede al pleno búdico, con un mínimo de conciencia, empieza la verdadera vida con mayúsculas. Hasta ese momento se han dado bandazos entre la mente concreta y mínimamente la mente abstracta. Perdón. Los verdaderos discípulos que han de formar en el mundo el nervio vivo de Shambhala y el centro de la fraternidad de la luz, utilizan una técnica nueva, si podemos definirla así, que surge de los mundos abstractos de la mente y lleva en sí una considerable carga de sustancia búdica o intuitiva.
Hemos de aprender a trabajar con la nadencia, con el nada. Recordemos por un momento aquella frase atribuida a aquel gran señor llamado Sócrates, picador de piedra, picapedrero significaba, ¿no? Que dijo una frase tan célebre como solo sé que no sé nada. Dijo que no sabía nada porque él, como iniciado, tenía conciencia búdica. Tenía más allá de la tercera iniciación y por lo tanto podía entrar en un mundo abstracto en el cual no había muy por encima de las ideas, donde lo que había era tan grande que para él en aquel momento era indescriptible, como lo sería nosotros si tuviéramos acceso a ese mundo. Por tanto, no tenemos palabras, no tenemos una mente suficientemente preparada, la concreta, que pueda captar de manera concretizada esas ideas, esos arquetipos y trasladarlos en tiempo y espacio a los planos karmáticos para poderlos compartir con el resto de semejantes. Esta técnica, acompañada de un infinito deseo de servir al mundo, permite el acceso a ciertos niveles o estancias de Shambhala, donde pueden ser registrados y captados algunos de los indescriptibles recuerdos de Dios. La cámara de Shambhala, donde pueden ser registrados y captados algunos de los indescriptibles recuerdos de Dios, teniendo en cuenta que Shambhala, visto desde un ángulo superior al de la percepción humana, punto suspensivo, repito, esta técnica, la del Agni Yoga, acompañada de un infinito deseo de servir al mundo, infinito deseo de servir al mundo, ese infinito deseo, como persigue un fin muy noble, no es un deseo de engrandecimiento de la personalidad, es una aspiración, una energía sagitariana que busca una meta clarísimamente realizable. No olvidemos que Sagitario es un signo de fuego, es el signo de los viajes, ¿no? Por ejemplo, la meta, la meta. Y la meta para nosotros primeramente pasa por el reconocimiento de la jerarquía, acompañada del servicio, y luego ya veremos. El objetivo nuestro es presentarnos a las pruebas de la segunda iniciación, la famosa prueba de Escorpio, el enfrentar al morador del umbral, que es la parte oscura de nosotros, la mente concreta que no ha sido purificada. Cuando esta prueba se consigue, lo demás se abre la puerta y ya veremos lentamente hacia dónde nos encaminamos y con qué rapidez lo hacemos, etcétera, etcétera. No importa, lo importante es que demos el primer paso, y el primer paso es transformar, precisamente transformar y transmutar el mundo más inferior nuestro. Este mundo emocional debe ser purificado, de lo contrario, la ascensión a la montaña no aparecerá todavía. Acompañada, esta técnica de un infinito deseo de servir al mundo permite el acceso directo a niveles o estancias de Shambhala. Por lo tanto, son los anhelos profundos del servidor, del iniciado, del discípulo, los que le permiten acceder a determinados niveles de conciencia y allí registrar todo aquello que luego es capaz de transmitir. El caso de Vicente, en este sentido, a mí me parece paradigmático. Él tuvo la oportunidad, hay que reconocer que era un iniciado, de acceder a esos niveles. Y al acceder a esos niveles, él pudo percibir algo que luego me imagino, creo sinceramente, le costó bastante hilar en una escritura un verbo que es bastante fluido, tiene muchísimos adornos, muchos avalorios, pero que lo único que hace es que permite a la persona medianamente orientada que pueda abrazar esta teoría, de momento teoría, hasta que no se ponga en práctica no será real, del Agni Yoga y hacerla suya. Y esto es muy importante tanto para los que vienen del Bhakti Yoga como para los que estamos en el Raja Yoga. Incluso me atreveré a decir aquellos que todavía están en el Hatha Yoga. Es una técnica muy asimilable porque prácticamente lo que se te dice es que estés atento. Ya sabemos, si hemos hecho Hatha Yoga, el tema de los asanas, la parte física, que la atención es primordial, mucho más a nivel emocional y muchísimo más a nivel mental. Si esto lo hemos conseguido, iremos viendo que ese acceso, esa voluntad de de encaminarnos hacia lo más elevado, debe contar con el concurso de la personalidad de los tres vehículos. De lo contrario, no vamos a transmutar el mundo de la emoción en mundo de aspiración. Ahí está el gran truco. Debemos utilizar la imaginación creadora, es decir, es una imagen sostenida en el tiempo, se materializa en poco a poco en una realidad de conciencia. Nosotros ponemos el resto, es decir, está todo tan permeable que aquel que se esfuerza,
aquel que es capaz de utilizar sus vehículos en un sentido de expresión, de búsqueda y al mismo tiempo de expresión y vivencia directa de ese nuevo nivel de conciencia, a esos se les permite acceder a niveles superiores. Por lo tanto, nos daremos cuenta que el impedimento no está en ninguna parte, está en nosotros mismos, en el miedo. Por eso he hecho antes referencia al tema de la segunda iniciación, el bautismo, las aguas, porque estas aguas, debidamente purificadas, será precisamente la avenida que nos conducirá al búdico. Sabéis que hay un camino entre el camino místico y el corazón. Pero para llegar al corazón nos debemos de desprender de todo lo personal y esas aguas se convertirán precisamente en energía búdica. Vamos a ver, si se constituye no solo el recuerdo viviente del pasado planetario, sino la gloria de los nuevos tiempos, a la que se refiere la Biblia cristiana que el Señor del mundo extrae creadoramente, utilizando una maravillosa intuición cósmica de los íntimos y más profundos recuerdos del logo solar. Constituye no solo el recuerdo viviente del pasado planetario, acceder a Shambhala, esas estancias que va este discípulo, sino también la gloria de los nuevos tiempos, lo que ha de venir, a la que se refiere la Biblia cristiana, que el Señor del mundo extrae creadoramente utilizando una maravillosa intuición cósmica de los íntimos y más profundos recuerdos del logo solar. ¿De dónde beben los logos planetarios, los hombres celestiales? Del logo solar. Luego veremos el tema de los esquemas, que es maravilloso como lo pone. Si habéis leído Fuego Cósmico, Doctrina Secreta, os vais a sentir un poco identificados. Es un tema muy abstruso, muy abstracto, solamente que debemos repetirlo bastantes veces para poder clarificarnos. Pero fijaos lo que nos dice aquí, que el Señor del mundo extrae de manera creadora, utilizando su maravillosa intuición cósmica. Siempre utiliza adverbios de modo, calificativos muy rimbombantes. ¿Para qué? Para que atrapen al alma humana que todavía vive en el mar de qué, en el lago de qué, en el lago de la aspiración, del mundo emocional, no del misticismo, pero no en las aguas turbulentas y sucias, sino el agua refinada, purificada, el agua de Piscis, no la de Escorpio que es sucia. Extrayendo de los íntimos y más profundos recuerdos del logo solar. Eso es prerrogativa de los logos planetarios, de los hombres celestiales, a través de los cuales evoluciona el logo solar y todo el sistema solar, y por descontado las diferentes humanidades que en cada planeta hay. La más densa es la humana y por alguna razón, la razón de ser de todo el sistema solar radica en este querido planeta, en este esquema de la Tierra y en este globo. Sabemos también, dice Vicente, por intuición asrámica, que Agni Yoga, el yoga de fuego de síntesis, constituye en la actualidad el sendero místico que conduce a Shambhala y que sus enseñanzas contienen el inmortal secreto que subyace en el corazón silente de toda humana criatura para ser revelado un día a todos los hombres y mujeres inteligentes y de buena voluntad del mundo, a fin de ser aplicados en todas las esferas de su cotidiano vivir. Sabemos también por intuición, dice Vicente, os digo una cosa, la lectura de este libro, Los misterios del yoga, en algunos capítulos me recuerda a introducción del Agni Yoga, que hace unos años realizamos. Por intuición asrámica, que Agni Yoga, el yoga de síntesis o de fuego, constituye en la actualidad el sendero místico que conduce a Shambhala. ¿Qué nos está diciendo? Que ese camino que presumiblemente, pero que se dice que el nazareno, el bodhisattva, inauguró, estableció en su famosa meditación de Getsemaní, ese profundo acercamiento al Padre, es utilizado ahora por los pensadores de la humanidad que realmente forman parte en algunos casos del nuevo grupo de servidores del mundo y que extraen directamente de la fuente original sin pasar por la jerarquía. Esa es una prerrogativa del reino humano, acceder a la casa del Padre sin pasar por el maestro, por el intermediario. Y ya hemos explicado en alguna vez, que lo explica el tibetano también en sus escritos, cómo se invocó el aspecto voluntad destructiva en un momento determinado de la historia en el siglo XX. Pero como es un tema que lo hemos hablado muchas veces, prefiero que hoy no se mencione, porque hoy es plenilunio de Escorpio. Sus enseñanzas contienen el inmortal secreto que subyace en el corazón silente más profundo de toda humana criatura.
para ser revelado un día a todos los hombres y mujeres inteligentes y de buena voluntad del mundo, a fin de ser aplicados en todas las esferas de su cotidiano vivir. Si lo miramos así, este texto, este extractado, no es extractado, copiar y pegar del texto original, no hemos añadido nada ni quitado nada tampoco, nos daremos cuenta que hay una relación directa, por lo menos así lo había este estudiante, entre el mensaje del Buda, de la búsqueda de la luz, de ese silencio profundo, de ese desapego, el nazareno, el mensaje de amar al prójimo como uno mismo, lo que postula el Agni Yoga, lo que en los trabajos de Krishnamurti en la línea de la atención, cuando se le preguntaba qué hay que hacer, nada, estar atento, que se le decía a Vicente, la misma historia, estar atento, bueno, pero ¿cómo estoy atento? La primera pregunta, ¿cómo amo más si no sé lo que es? ¿Cómo me desapego si no sé lo que es estar desapegado? Aquí hay una respuesta que deberíamos tener en consideración. Y es que en lugar de escuchar la respuesta de boca de un instructor o de un compañero de camino, nos preguntemos a nosotros mismos si esa meta que queremos conseguir, que es el desapego o el amor al prójimo como a uno mismo o la plena atención, nos la merecemos karmáticamente en este momento de nuestra evolución. ¿Por qué lo digo así, de forma tan tajante? Porque no puede darse un fruto si antes uno no ha cultivado bien el árbol o la planta y no ha trabajado para ser merecedor de ese fruto. Con ello quiero decir que no se pueden tener expansiones de conciencia porque no somos merecedores de ellas. Así que vivenciar el Agni Yoga, la conciencia agni-yógica, es consecuencia de haber trabajado de manera desinteresada, con un anhelo inmenso, un corazón amoroso hacia la humanidad, una mente muy entrenada en el silencio, en la vida contemplativa, y lo demás viene en tiempo y espacio por añadidura. Si estamos dispuestos a pasar por esa prueba, adelante. Si estamos dispuestos a ser recompensados, alejémonos cuanto antes del camino. Continúo, seguimos en el capítulo 7. Al igual que la estrella mística de Belén, el Agni Yoga es precursor de la buena nueva o de los nuevos tiempos, una representación objetiva de las decisiones de Sanat Kumara, llevadas al mundo a través de los discípulos juramentados que proceden de los distintos ramas de la gran fraternidad. Al igual que la estrella mística de Belén, el Agni Yoga es precursor de la buena nueva o de los nuevos tiempos, una representación objetiva de las decisiones de Sanat Kumara, llevada al mundo a través de los discípulos juramentados que proceden de los distintos ramas de la gran fraternidad. Por tanto, todo esto que llamamos nueva era, la nueva dispensación, ¿de dónde viene? Decisiones de Sanat Kumara, en tiempo y espacio, que impresionan a la jerarquía planetaria, sus diferentes grados de departamentos, y al final, aquellos discípulos que en el plano físico son conscientes del trabajo, lo comienzan a esparcir. ¿De qué manera? Cada uno en su disciplina. Unos en el mundo de la educación, otros en el mundo del pensamiento, otros en el mundo de la filosofía esotérica, etcétera, etcétera. Pero todos nos van a hablar de espiritualidad, pero no la espiritualidad basada en la creencia, sino basada en la ciencia, aquella que se puede comprobar el resultado. Creencias como uno cree en Dios científicamente no se pueden tener hoy desde el punto de vista de la ciencia positiva. Si lo miramos desde el punto de vista de la meditación, sí que hay resultados, pero ¿qué se pide? Meditar, desarrollar la intuición. ¿Cómo sabemos que esto acontece? Pues hay que decir lo que he dicho antes. Todavía, karmáticamente, no somos merecedores en amplia escala de estos resultados. No hemos trabajado de una manera netamente altruista. Estamos aprendiendo, no lo olvidemos. Netamente altruista. Y seguimos aprendiendo. Capítulo 7. Consustancialmente, y coincidiendo con las enseñanzas de la doctrina secreta escrita por la señora Blavatsky bajo la inspiración de los grandes Mahatmas durante la segunda mitad del siglo XIX y para estimular creadoramente a los discípulos espirituales del mundo, surgieron a principios del siglo XX las enseñanzas esotéricas relativas al Agni Yoga bajo la denominación oculta de la doctrina del corazón. Pero se refiere a un corazón que es la contraparte del centro cardíaco, como lo conocemos, que está situado dentro del centro coronario. Por lo tanto, cuando ese vínculo está establecido, esa doctrina del corazón es real.
la cual debería reemplazar en forma progresiva a la tradición mística del pasado basada fundamentalmente en la doctrina del ojo o del conocimiento intelectual. Ya sabemos que tenemos un ojo solar y un ojo lunar, ¿no? El ojo solar, ¿cuál es? ¿El izquierdo o el derecho? Luego me lo explicáis, ¿eh? Ahora de momento no, me lo explicáis después, porque no podéis activar el micrófono. La doctrina del corazón, la cual deberá reemplazar en forma progresiva a la tradición mística del pasado, basada en el conocimiento intelectual. ¿Por qué es tan importante renunciar a este conocimiento intelectual para ver dónde está la luz? Una razón bastante sencilla, porque para llegar a una conclusión en el punto de vista intelectual, todo el mundo debe tener un intelecto muy preparado y eso, como sabéis, en un planeta donde hay un porcentaje muy elevado de conciencias atlantes en todos los países del mundo, sería muy difícil. Y además que se presta a mil y una discusiones, a mil y una interpretaciones. No obstante, cuando está despierto el sentido, verdadero sentido esotérico superior, lo que sería la visión causal, lo que sería la clarividencia, la intuición, ahí no hay discusión posible. Hay uno capta una cosa y es asumible por el grupo, es decir, los demás también lo ven si se han hecho la preparación. Por lo tanto, ya no hay discusión, ya no hay creación de formas mentales. Se ve y se aplica. ¿Estamos preparados? Pues lo que os he dicho antes, karmáticamente no, porque todavía no hemos evocado la suficiente luz. Por lo tanto, no somos dignos acreedores a una nueva a una nueva remesa de luz, una nueva aluvión de luz, un nuevo aluvión de luz. El maestro Moria, Chohan del primer rayo y discípulo del Manú de la raza, fue el impulsor de este movimiento espiritual que debería traerle al mundo en general y muy especialmente a los discípulos pertenecientes a los distintos ramas de la gran fraternidad blanca, este yoga de síntesis que señala inequívocamente el sendero que conduce a Shambhala. Si me he pasado alguna. No, muy bien, muy bien. El maestro Moria siguiendo las instrucciones del Manú. El maestro Moria, Chohan del primer rayo, es la mano derecha del Manú. El Manú, el Bodhisattva y el Maha Chohan constituyen los tres departamentos de la jerarquía. Y después de Shambhala y los Budas de actividad, es el punto de energía, de conciencia más elevado del planeta. Fue el impulsor de este movimiento espiritual que debería traerle al mundo en general y muy especialmente a los discípulos pertenecientes a los diversos ramas de la gran fraternidad blanca, el yoga de síntesis, que inequívocamente señala el sendero que conduce a Shambhala. ¿Por qué? Porque va directamente a lo más abstracto, a todo aquello que carece de forma, que es el plano búdico. Desde aquel momento cíclico, marcado por los astros, hasta el momento actual, han sido múltiples los testimonios del fuego íntimo de que venía revestido este trascendente yoga ígneo de Shambhala. Es importante que diga una cosa que me viene ahora a colación. Habla del siglo XIX. No sé si habéis estado en la Iglesia Católica, conoceréis que existe una tradición que se llama la doctrina del corazón. De hecho, yo me llamo así, mi nombre es Jesús, porque mi madrina era muy devota del Sagrado Corazón de Jesús. Pues esta doctrina del corazón de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana surge más o menos en la misma época que la jerarquía pide al Manú. El Manú proyecta directamente la orden, entre comillas, de la enseñanza del Agni Yoga al Chohan de primer rayo, a Moria y se ha transmitido a los diferentes ramas. Fijaos cómo coinciden en tiempo y espacio los balbuceos de la Iglesia Católica buscando precisamente, en lugar de perderse en la maraña de santos, etcétera, al corazón de Jesús. Aquí en Barcelona hay un templo maravilloso, en la cima de una montaña hay un Cristo que bendice a la humanidad, un Cristo resucitado, no crucificado, que bendice a la humanidad, y allí sabéis, imagino que lo sabéis, hay un grupo de oración que está todo el año orando, por lo menos los fines de semana. Es un sitio para ir, para visitar. Tiene una basílica, tiene dos naves. La superior es más moderna, es bastante fría, pero la inferior, que es la más recargada, es la que mejor energía tiene. Y fijaos que está en la cima de una montaña. Por lo tanto, lo que se está diciendo, el simbolismo esotérico, si queremos volar, queremos abrir los brazos bendiciendo al mundo, no nos queda más remedio que hacerlo desde el planteamiento de la mente superabstracta, el centro coronario, que es lo que la Agni Yoga nos quiere hacer ver.
Desde aquel momento cíclico, marcado por los astros, hasta el momento actual, han sido múltiples los testimonios del fuego íntimo de que venía revestido este trascendente yoga ígneo de Shambhala en los ambientes planetarios, incluidos el descubrimiento y utilización de la energía nuclear y los grandes avances de la ciencia electrónica, merced a los cuales los seres humanos van acercándose progresivamente al misterio infinito de la creación. Misterio infinito de la creación, cuyas bases estructurales se asientan sobre el fuego indescriptible de las grandes decisiones solares. Misterio infinito de la creación. Seres humanos se van acercando de forma progresiva a través del Agni Yoga a los grandes misterios de la creación. ¿Qué quiere decir esto? Que este yoga, debidamente empleado, es la llave maestra que va a abrir todas las puertas de la conciencia. A medida que vayamos trabajando, tengamos más experiencia en mantenerla en niveles tan sutiles, tan elevados, tan aislados de lo concreto, estaremos en condiciones de percibir el mensaje de los astros, de Shambhala y llegado el tiempo del propio logos planetario. Es la técnica de yoga que utilizan los maestros. No hay otra. Plena atención. Pero para llegar a una quinta iniciación se han de aplicar muchas montañas de piedra y convertir esas piedras en polvo. Polvo prácticamente inapreciable. Fijaos si nos queda trabajo por delante. Misterio infinito de la creación cuyas bases estructurales se asientan sobre el fuego indescriptible de las grandes decisiones de los logos solares. Bien, muy bien, maravilloso, como siempre. De ahí que este tratado sobre los misterios de Shambhala deberá ser ante todo, cualesquiera que sean los distintos temas a considerar, una exaltación del poder del fuego espiritual latente en los más profundos repliegues del corazón humano. Una exaltación del poder del fuego espiritual latente en los más profundos repliegues del corazón humano. Es muy curioso este párrafo tan rimbombante. ¿De qué nos está hablando? De que en esencia los humanos tenemos dentro de nuestro chakra cardíaco un pequeño diamante, una pequeña piedrecita, un talismán que debidamente trabajado nos va a dar todo aquello que necesitamos para captar que lo superior y hacer una analogía muy directa, muy clara, muy certera y lo concreto. En la medida en que podamos captar lo superior y vivenciar correctamente lo concreto, nos convertimos en un camino de luz, en un haz de luz al servicio de la evolución. Cuantos más humanos lo puedan hacer, antes los problemas de la humanidad se resolverán. Lástima que no confiamos plenamente en nosotros mismos y menos aún en el trabajo grupal. No olvidemos una cosa, imagino que esto ya lo hemos descubierto en nuestro día a día. No se puede vivenciar el Agni Yoga a nivel individual, ha de hacerse en grupo. ¿En qué sentido en grupo? No trabajando con los demás como Pisti nos ha enseñado, sino tener en el ánimo humano, en la mente y en el corazón humano al grupo. ¿Qué es el grupo? El de línea de rayo, con aquellos seres con los cuales meditamos, estudiamos, no importa, no le pongamos caras, pero tener en mente al grupo, porque por ese camino al final entenderemos el significado del grupo mayor o humanidad. Hoy es plenilunio, como hay mucha energía, hay que aprovecharla bien y hay que ir a lo más elevado posible. Escorpio nos habla de lo concreto, de todo eso que hay gente que lo almacena, lo guarda bajo 7 llaves. No, abramos la cerradura, saquémoslo fuera, iluminémoslo y ya veremos qué nos queda. Si lo iluminamos correctamente, igual no nos queda absolutamente nada. Mejor, mejor todavía. Qué bien las preguntas. Teniendo en cuenta que el mayor de los misterios que ha de ser revelado al ser humano durante el curso de esta cuarta ronda cíclica de la evolución planetaria es el que corresponde al Agni Yoga, el yoga del corazón, pues el corazón es el manantial silente de todo, de donde surgen gloriosamente los infinitos recuerdos divinos o sabiduría de las edades que constituyen la experiencia mística del propio Dios universal. Maravilloso para releerlo luego. Parece que no hay nada. Está, entonces no, que viene un capítulo 8. Venga, preguntas. Aquí hay una cosa muy importante, la famosa semillita que os he dicho en este corazón, y esto nos contacta con la mónada, con el átomo átmico permanente. Si fuésemos capaces, como los maestros, de contactar con ella, no nos faltaría absolutamente nada, pero
hay un requisito muy importante. A la larga, el cuerpo físico, el emocional y el mental concreto son un obstáculo. Eso significa que hay una gran expectación, una gran iniciación que se ha de pasar, que es la cuarta, que es la gran renunciación. Bueno, familia, os he abierto la ventana ya, el tema del micro, podéis hablar, venga, no os atropelléis, adelante. A preguntas. Jesús, Ujú. ¿podrías aclararme el tema del ojo lunar y el ojo solar, que no tengo ni idea de lo Mira, que el solar es el significa? ojo del alma, es el ojo del alma, de la mente abstracta, y otro es de la mente concreta. Si Ah, estuviéramos en el vale. medio, por eso es el centro Agna, tiene su sentido. De hecho, el centro Agna sale, se va hacia Sí, adentro. Sabéis que en un principio, incluso los niños cuando nacen, algunos tienen como muy marcado el sí, entrecejo sí, y luego esto se va hacia atrás y salen los otros, porque por evolución nos toca. En unas primeras razas había el tema de los cíclopes, había uno, pero claro, un ojo lo tendremos cuando llegue el momento en que los dos ojos, el izquierdo y el derecho, que nos hablan. Sabéis que los 5 sentidos son las antenas del alma, ¿no? Y que sí. la mente, el sexto, es el que lo configura, lo sintetiza, lo elabora y gracias a esa información tiramos adelante. Pero hay un problema que se da precisamente en el séptimo trabajo de Hércules, el tema del equilibrio y de esa búsqueda de la justicia, de lo que es la intuición verdadera, y vemos a la diosa de la justicia, que parece la imagen de Palas Atenea, que en una mano tiene una balanza y en otra mano tiene una espada. ¿En qué mano tiene la espada? ¿En la derecha o en la izquierda? La derecha, ¿no? La derecha levanta la espada del discernimiento, ¿no? Claro. ¿Y en la izquierda qué tiene? La La, mente concreta. ¿Se mueve la balanza? Pues mira, ¿está la balanza en equilibrio? Presupongo que no hay conflicto. Pero es que eso no es así, ni mucho menos. Si debemos objetivar y densificar tanto un concepto, quiere decir que hay algo que no va a nosotros bien. No hemos entendido mucho. ¿Os acordáis de la enseñanza que recibimos hace 30, 40 o 50 años que nos obligaban a pensar mínimamente? Hoy en día todo eso se tiene que dar es totalmente asimilable, si no la gente no lo entiende. Sí, Lo vemos, hemos ido para atrás. A ver, esto con el tiempo tiene que confluir en un camino, que es el camino de una intuición básicamente basada en la fusión de las dos, en el punto medio. Y el Agni Yoga lo que nos habla es de ese punto medio entre lo que sería la personalidad, que tiene sus intereses, el mundo del deseo, que no hay que negar lo que está ahí, y precisamente ese otro mundo de la profunda aspiración. Pero hay un tema que, como estamos en Escorpio, hay que hablar. Mientras los deseos y todo lo que ello conlleva no sean realidades de conciencia, y para ello hay que tragarse muchos marrones, hay que aplicar la voluntad. Tauro tiene una voluntad de hierro y Escorpio la desarrolla en tanto y en cuanto tiene que vencer esa parte que le limita, que le impide crecer, para convertirse luego el alma en Sagitario. Y Sagitario estará liberada en tanto y en cuanto tendrá una meta que va a consumar en Capricornio, hasta que llegue Piscis y se convierta en un Salvador. Un Salvador que es un ser, un servicio a la humanidad, que tiene lo necesario porque ya ha consumado su ciclo de trabajo con la materia y empezará a trabajar de una manera distinta. Y distinta es que no estará sujeto a la limitación del vehículo emocional, mental concreto y físico etérico, que para nosotros nos parece el sumo. No olvidemos que nosotros tenemos la concepción que tenemos del mundo y trabajamos con una materia que nosotros mismos hemos ido creando. La materia mental, vida tras vida, mental concreta, que se ha ido convirtiendo en realidades de conciencia densificada, objetivada, que es el ambiente karmático en el cual vivimos. Por eso tienen razón la filosofía budista cuando dice que tú mismo te has creado tus enfermedades y tu vida. Pero claro, eso no lo podemos decir a alguien que no sepa de qué va la ley de reencarnación, por ejemplo, la ley de la ley cíclica de apropiación de cuerpos para que la conciencia evolucione. Si esto no lo tenemos mínimamente trabajado, decir a una persona que tiene un cáncer o un Alzheimer que se lo ha hecho él, es poco menos como una maldición. Debemos tener mucho cuidado con el tema ese. Y eso suele pasar bastante. Luego, desde el punto de vista de la ciencia, se ridiculiza, pero no obstante,
Lo que sí se sabe cada vez más que la causa y el efecto están directamente relacionados y esto con el cambio climático se está viendo. Aunque se siga negando, se está viendo claramente. También tienen razón los que lo niegan, que solamente hace 130 años o 140 que tenemos datos científicos del tiempo. Bueno, sabemos que hubieron sequías en la península ibérica, por ejemplo, si habéis viajado hacia Aragón, hay una zona que le llaman los monegros, que son unas estepas que cuando llueve mucho, en algunos momentos se inunda. Eso fueron antiguas lagunas que antes de los romanos ya se secaron. O sea que, imaginaos, este país, la península ibérica, te había muchísimas zonas húmedas. Pero bueno, la acción del hombre ha secado la mayoría. Además, hubo un ministro de aquí de Cataluña que sacó una ley que permitía desecar todas las lagunas, señor Cambó, en el siglo XIX. Pues me imagino que sabéis esto, ¿no? No queda que lo diga. Venga, preguntas, va, que es muy interesante el tema. Venga. Una cosa, has dicho que el Agni Yoga solamente tiene, digamos, la función de su expresión es como un yoga grupal, ¿no? Es que Para lo el individual no trabajo, sé. hay que tener en cuenta, la enseñanza esotérica no ha sido dado para el ente separado, sino aquel ser humano que se aboca su vida, espiritualmente hablando, al servicio de los demás. Es decir, tiene la obligación de repartir luz, amor y voluntad al bien. Y eso es Entonces, trabajar para los demás. mientras realiza esto, está pensando que será mejor servidor porque atrae luz y atrae conocimiento y atrae, bueno, y practica el amor, ¿no? Mira, Entonces será es un que mejor servidor. es más sencillo que todo esto. Cuando hablamos del tema amor o cohesión o integración, es la energía búdica. En el fondo, Sí, el mensaje que subyace detrás del Agni Yoga, yo empecé estudiando los libros que yo pensaba que eran de Nicolás Roerich, pero son de Elena Roerich, los 4 son de Nicolás, eso me he enterado años después. Cuando él empecé era con... pintor y ella Era la pintor, lo escritora. que pasa que era Roerich y en algún libro que leí ponía Nicolás, y en el fondo fueron todos de Elena. Bueno, en fin, no vamos a entrar en eso. Yo cuando trabajaba esos pensamientos simiente, la primera época de la escuela arcana, los 80, a principios de los 90, sí que recuerdo que a mí me dejó más de una nota clave, me dejó un poco tocado. Y tuve experiencias sublimes, sublimes, maravillosas en los planos internos, en grupos que estaban trabajando esa energía. Claro, te das cuenta de una cosa muy importante. Tú no te planteas tener luz ni amor a los demás. Tú te elevas lo máximo posible Y y ya desde esa está. atalaya irradias. Claro, Estás y ya. emanando una energía. Es como esta Ujú. estrella maravillosa que tenemos aquí de Sanat Kumara de 9 puntas, tenemos su círculo, no se pasa del segundo rayo del logo solar y tenemos el triángulo y en medio está la jerarquía y faltaría la crucecita o el punto o la misma cruz de una estrella de 5 puntas que significa el Cristo, el Bodhisattva. Pero entendamos que nosotros, si esto lo miramos atentamente, vemos como esa energía de primer rayo y de segundo, unida a la del cuarto rayo, son las energías que nos condicionan. ¿Qué se nos está diciendo? Cuando uno realmente busca el anhelo de alcanzar la meta o los prolegómenos en la periferia del Agni Yoga, no lo hace para tener una conciencia mejor. No, porque no puede ser. La energía que fluye te revierte completamente la polaridad de la conciencia. Tanto aquel que se encamina a la búsqueda del Agni Yoga, lo utiliza, no lo hace para tener pensamientos egoístas, porque no vale, no Ya. funciona, no se desarrolla. Digamos que es el instrumento donde se A expresa ver, un mago negro, lo más elevado. de otra manera más sencilla, un mago negro trabaja la mente concreta. Sí, Por eso alcanzan la segunda iniciación y de ahí no pasan. Porque el aspecto amor, el aspecto genuino de la conciencia, esa chispa que te da el tener un contacto con el alma que se detecta en muchos estudiantes, eso ellos no lo tienen. ¿Qué tienen? Una mirada fría, una visión penetrante, a veces escorpiniana, que te psicometrizan de arriba abajo y para pensar tú, ese está pensando que no vale la pena hablar conmigo. A mí me ha pasado varias veces. Y si encima van vestidos de negro y tienen ciertas profesiones, pues bueno, mejor me callo, ¿no? mm, ¿Mm? ¿Me explico, no? El sí. tema, ¿cómo va? Venga, las demás, que el tema es muy interesante, ¿eh? Yo ¿Tú quería quieres? preguntar, Venga, María adelante, José, Carla, adelante. María No, no, José, María José, tú. Vale, gracias.
Yo es que me ha sorprendido esta historia del fuego y de las grandes decisiones solares porque coincide el descubrimiento o la introducción del Agni Yoga con la electricidad, la energía nuclear. Claro, El fuego está en todo el fuego. pero es que ese fuego no es el fuego de la personalidad, ¿eh? Es el fuego O ya. monádico. Lo que te está hablando el Agni Yoga es el fuego de Fohat, que es el fuego primigenio del Logos, que luego se transforma en fuego solar y luego se transforma precisamente en fuego de Kundalini. Pero en realidad es el mismo fuego, no hay otro. Y el fuego ese se manifiesta en la naturaleza a través de 4 elementos y el éter que lo compenetra todo. Fuego, tierra, aire y agua. Todo es fuego. Pero ese fuego nos viene, a ver, de una energía cósmica, nos viene de los... A ver, ¿qué he dicho yo antes de la mónada? ¿Dónde insufla? A través del átomo permanente, la mónada insufla en el corazón, que os he dicho, un talismán, una piedra preciosa que Sí, tiene que activarse, pues es este fuego. nos lleva al sendero de Zambala. A Sí, ver, ya nos lo has lleva al dicho. sendero del Shambhala como capacidad de respuesta nuestra. No es que nos planteemos ir a Shambhala, porque eso es una información que para la gran mayoría no tiene ningún sentido. Ahora bien, si ha despertado ese fuego interno, poco a poco alcanzará un nivel de conciencia aunque desconozca el nombre de Shambhala. No olvidemos esto. Más vale no conocer los nombres y tener las cualidades que tener cualidades aparentes, presumir mucho de nombres, por ejemplo, y no tener cualidades. ¿Me explico? Sí, tener mucha La información y no gente ponerla en que conoce práctica. los nombres de los maestros no puede utilizar esa información en vano. ¿Qué nos decían los 10 mandamientos? No hablarás de Dios, de Dios en vano, ¿no? Algo así, más o menos. ¿Acordáis de aquel mandamiento? Sí, sí. ¿Qué quiere decir? De lo que es más profundo y esotérico no se toca. No se toca. Es como aquello que se decía hace muchos años: donde tengas la olla, donde tengas la comida, no pongas lo otro, ¿verdad? No voy a hacer el pareado. Me explico, ¿no? Los asuntos de la personalidad no se mezclan con los del alma. ¿Lo has visto mejor así, María José? Sí, 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 Es una sí. respuesta innata, porque él explica el tema del Agni Yoga, pero hay que entender que estos libros no llegan, y mira que son sencillos, no llegan a la mayoría. ¿Por qué? Porque lo encuentran como un cuento de niños, así de claro. Hay gente que, bueno, cuando se habla de Vicente, no lo consideran como un iniciado, un discípulo avanzado. ¿Por qué? Porque para un teósofo o un arcano tradicional, me pongo porque vengo de esa línea, que yo no he llegado a ese grado de erudición que tienen algunos de memorizar los libros del tibetano, he conocido alguno, en qué capítulo lo pone, en qué página, uno de aquí de España, no mencionaré el nombre, más es muy poco conocido, que realmente se conoce la obra del tibetano de memoria. Me parece muy bien, me parece muy bien. He conocido a otros que se conoce toda la obra de Roerich, de Elena Roerich, al dedillo, y todo el significado de los cuadros. Me parece muy bien. Y también de teosofía he conocido a algunos, pero a mí esto no me sirve. ¿Sabéis por qué no me sirve? Pero cuando yo tengo que hablar de un tema y tengo que citar el libro tal, la página tal y el punto cual, eso está muy bien hacerlo, por decir, yo me estoy apoyando mi punto de vista en algo concreto, me parece muy bien, vale. Pero aparte de eso, quiero escuchar tu punto de vista personal. Y aquí es donde el erudito de un grupo, de otro y de otro, fracasa. Es como los que saben de las religiones, los que hacen teología, por ejemplo. ¿Qué significado tiene la teología? Establecer un punto mental de análisis y refutar las opiniones de los demás para que nadie interprete nada. Sabéis que la teología, en lo que respecta a la Iglesia Católica, no se puede hacer teología fuera de la Iglesia Católica, porque, a ver, son ellos los que tienen el tema y se lo plantean. ¿Dios es así o es asado? Cuando el Evangelio, si le habéis leído un poco las cartas de Pablo, no hablan de esa manera. ¿De dónde sale este culto a la Virgen María, por ejemplo? ¿Habló el Nazareno de ella? Hay algunos evangelistas que no lo mencionan, ¿no? Sabéis la historia, ¿no? Caramba, hablad, no os calléis. De San Pablo, viene de San Pablo, la Virgen María. El tema de la Virgen María, pero si se nació 700 años después de que muriera. Sí, sí. Pero todo es igual en el Evangelio que me estás explicando. Claro, todo es 700 años después. Albert, ¿qué querías decir? No, el tema de incorporar a la mujer en la Iglesia Católica es eso.
Mira, al principio yo lo escuché de parte de un sacerdote que tenía 92,5 años en un pueblo que es diu Rocabruna, aquí cerca de Bellet. Ah, sí, sí, lo conozco, ¿Lo muy, conoces ese muy sitio, no? interesante, sí, Pues en la sí. iglesia este hombre muy mayor, además lo llamaron porque había sido párroco de la iglesia, había nacido cerca de allí, cerca de Bellet, y el hombre vino y explicó y habló de la diaconesa. Yo la primera vez que escuchaba a la diaconesa. Y el hizo un sermón en catalán, un hombre muy amable, muy mayor ya, pero bueno, muy activo, ya con su sotana. Es decir, vamos, el hábito hacia el monje. Este lo tenía clarísimo, que para lo que había encarnado, etcétera, etcétera. Y esto me explicó que en los primeros siglos del cristianismo, yo ya sabía algunas cosas, eh, el sacerdote se ocupaba del aspecto religioso, la consagración, pero el servicio a la comunidad, pues el tema de la mente, el servicio a la comunidad lo hacía la diaconesa, la mujer del sacerdote. Curiosamente, en las iglesias evangelistas sucede eso. Y protestantes, la mujer es la que se encarga de los temas sociales de la parroquia. ¿No habéis visto estas películas americanas que aparece Sí, el sí. pastor y luego la mujer que se dedica a ayudar a los necesitados? Pues ese que es lo que hace Cáritas. Sabéis que Cáritas está constituida básicamente por mujeres, porque viene la idea precisamente de que de los primitivos cristianos, ya sabéis que se suprimió se impuso el tema en un concilio, el de Nicea creo que fue, uno de los de Nicea, o de Trento, no sé cuál de ellos impuso el tema del celibato, porque no había forma de manipular y de llevar a donde uno quería al sacerdote. Si hay una mujer, el hombre ya no decide por sí mismo, tiene una mujer y unos hijos. Se inventaron el tema del celibato, atormentaron a la gente todo lo que quisieron y luego se han dado cuenta que se han quedado ya, pues entra una energía nueva y evidentemente esa energía es, vamos, totalmente refractaria a lo que hay alrededor. ¿Cuánto no iría mejor cambiar ese tema del celibato y hacerlo voluntario para quien lo quiera seguir? Y el que desee contraer en pareja, pues que lo haga. Y sería una maravilla que la mujer ocupara un puesto en la iglesia mucho mayor que no el que hay ahora. Más que nada porque hay una parte esotérica, pero no creo que a mucha gente le interese el tema ese. No lo creo. Los judíos aplicaban, pero no creo que eso le importe a mucha gente hoy en día. Pero uno de los temas, sabéis, que no puede hacer la mujer es consagrar. Y la razón que había hace siglos es porque la mujer menstrua, pero no está cada día menstruando, está 7 días al mes, ¿no? ¿Sabéis esto, no? Esto Sí, los sí. judíos lo tenían. Bueno, ¿qué se va a hacer? Es una forma de reprimir. Yo cuando inauguraron la Basílica de la Sagrada Familia y vino el Papa, el papel de las monjas aquella era limpiar el altar con aceite. Muy bien. La purificación, ¿no? Bueno, pues si la mujer está para esto, estamos apañados. ¿Me explico? Se necesita ser misógino, ¿eh? Es que no puedes cambiar una estructura mental tan petrificada de la noche a la mañana, no nos engañemos, ¿eh? Eso es más duro, las ideas estas teologales son tan duras como el granito. Y en España ya sabéis que tenemos piedra para dar y vender, ¿eh? Esta semana pasada estuvimos en Madrid, allí en la zona del Escorial, y francamente la piedra que hay, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? Pues que el alma está prisionera de la materia. Es decir, eso no hay manera de romperlo. Y él lo que te dice es que te da la opción de confiar en ti mismo. Y a mí me parece genial, porque si hay un escritor, un autor de la literatura esotérica que habla con una confianza, no y la confianza plena al estudiante, es Vicente Beltrán. Es Vicente Beltrán. Y si habéis leído algunos libros escritos por Alice Bailey, no los que le dictó el tibetano, se ve una mujer muy práctica, era muy conservadora, eso sí, era del siglo XIX, victoriana, de familia aristocrática, una lady, pero bueno, se tuvo que atacar el orgullo y tirar adelante, ¿no? Lo pasó canuto, pero bueno, ella se entregó en cuerpo y alma al servicio. Venga, más preguntas, que el tema es muy interesante, ¿eh? Yo quería hacer una pregunta que no tiene mucho que ver con esto. A ver, ¿qué me pero vas a preguntar? ¿La combinación de la lotería para esta noche? Pues no la sé. sí, sí. A ver, antes has hablado de las personas que te miran tan fijamente que te hacen sentir incómodo. ¿Y esto A mí qué no. es? ¿Qué les pasa? Bueno, a ver, eso son muchas cosas, ¿eh? Eso son muchas cosas.
Escorpio, como estamos en Escorpio, tiene tendencia a esta mirada fija, el famoso brillo en la mirada de Escorpio, que es el brillo de Sirio, esto hay que conocerlo, y sobre todo ese vulcano que aparece al fondo, que está por ahí, que es como un primer rayo que está por el vulcano, ese Plutón que está al fondo, y por eso a veces los ojos tienen como un poco de ojo seco, es decir, ojos de fuego, inyectados a veces que pareciera que fuese sangre. Es fuego. No, En muchos escorpios hay fuego, auténtico fuego. Es que son miradas que te están analizando. Pero es que es normal, porque a Escorpio le toca esa parte del trabajo, pero no olvidemos una cosa. Todos, absolutamente todos, debemos tener las 12 características de los signos zodiacales. Son 6 energías complementarias. Aquí hablamos del valor ahora, pero Sagitario debe tener valor, debe tener aspiración. Capricornio, valor, aspiración, redención de la materia. Y así, Acuario es renovación, pero si no tiene valor, ¿qué va a renovar? No, Si no pero tiene yo te aspiración, digo, ¿qué va a hacer? Dime. ya, todo eso es muy bien, pero yo te digo, esas personas que te miran y te hacen sentir incómoda. ¿Sabes qué hay? Están... ¿Sabes qué pasa? Te puedo decir mi opinión personal, ¿eh? Igual no es muy ortodoxa. Muchas veces cuando una persona mira fijamente a otra, está captando con un sentido que su mente concreta no reconoce. Está bien intentando, no es que lo diga así, no lo hace nunca, Sí. sino que cree percibir algo, que tienes algo encima, que le parece conocido, pero no sabe dilucidarlo, ni diseminar, ni diseccionarlo, ni nada de nada. Pero capta algo. Es un signo de agua sucia, porque es un signo de recovecos, de mirar hacia adentro, a ver qué tengo, qué no tengo, etcétera, etcétera. De atormentarse 1001 veces, de caerse 50.000. Lo importante es que se levante y al final resurge de las cenizas, ¿eh? Ojo, porque te has quemado y al final mira por dónde vino la luz. Ya, pero es que ya digo, a veces sí, esta gente. Luego mira, yo una vez escuché en un programa de televisión un psiquiatra que salía y decía que si estás, por ejemplo, en un autobús o en un tren y hay un señor que se queda una señora fijamente mirando, le sonríe, hola, ¿qué tal? Y no te conteste, te sigue mirando, el hombre dijo que probablemente teníamos delante a alguien con una patología mental. Yo me acuerdo hace años cuando los psiquiátricos aquí de donde vivo, los hospitales muy grandes, había tantísima gente, pues por las tardes daban el paseo y salían a la calle y una de las características de la mayoría era una mirada fija y como te dieran conversación, al final a la media hora te querías marchar, ¿eh? Porque te ponían la cabeza pero mal, ¿eh? Porque te liaban, pero qué manera de liarte, ¿eh? Y forma parte de estas enfermedades mentales. Ya no existen afortunadamente esos almacenes, ¿eh? Ya entran y salen, salen y entran, etcétera. Es mejor todavía. Venga, más. Familia, venga, más preguntas. Si no, pasamos a las cámaras ya. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Seguro? Bueno, pues dejamos de compartir.